Bien, damos gracias al Señor en esta mañana por el privilegio de estar reunidos un día más en el Día del Señor. Antes de comenzar, quisiera pedirle disculpas a cada uno de ustedes, querido hermano, porque este domingo tenía que finalizar con el mensaje de Filemón. Y durante la semana he tenido mucho trabajo en los estudios y había pensado que había terminado Filemón y hoy día traje primera carta a Timoteo. De manera que el próximo domingo finalizaremos con Filemón y hoy día comenzaremos con esta nueva carta, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo. Y dentro del contexto canónico y de la teología se distinguen estas cartas, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, como epístola o cartas pastorales. Cartas pastorales. Son cartas escritas por el apóstol Pablo a sus fieles colaboradores, Tito y Timoteo, que estaban encargados de ejercer y enseñar en iglesias locales. Entonces se distinguen estas cartas como epístolas pastorales. Y en esta mañana leeremos desde el capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 7. Y dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías, y queriendo ser doctos de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Bien, el título del mensaje de esta tarde es el cuidado y el trato con los falsos maestros. El cuidado y trato a un falso maestro. Y es interesante y poder poner en contexto esta epístola. Recordemos que hemos venido estudiando las llamadas famosas epístolas de las prisiones, ¿cierto? Por misericordia de Dios, casi terminamos con todas las epístolas si no fuera por el olvido del expositor, pero estamos ya cubierto todas las epístolas de las prisiones. Cubrimos Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Pablo se encontraba encarcelado en Roma, sabemos esto por el relato de Hechos de los Apóstoles, donde se nos indica que Pablo estaba encarcelado en algo así como una especie de arresto domiciliario. Y en ese arresto domiciliario es que Pablo escribe las cartas de las prisiones. Y Pablo tenía la esperanza de ser liberado del juicio al cual él había apelado, y por la gracia y la misericordia de Dios vemos que efectivamente Pablo quedó liberado de ese primer encarcelamiento en Roma. El deseo de Pablo, una vez liberado de este encarcelamiento, sin lugar a duda, era visitar a su amigo Filemón, como lo vimos el domingo pasado. Su deseo era recorrer las regiones de Macedonia y sin lugar a duda llegar hasta Éfeso, donde él estuvo durante 3 años apacentando la grey de Dios en aquella ciudad. Pablo fue pastor
de la iglesia de Éfeso durante 3 años, y en esos 3 años estuvo pastoreando junto a otros hermanos que le acompañaban. Recordemos que se dividió Pablo con Bernabé y le seguía Silas. Pablo era acompañado por Silas en esta labor pastoral. Y Pablo ahora escribe esta carta en esta libertad entre el primer encarcelamiento de Roma y el segundo encarcelamiento de Roma. Recordemos que el segundo encarcelamiento de Roma toma la vida de Pablo y es decapitado por mandato de Nerón. De manera que esta carta está dentro de ese contexto, dentro de la liberación del primer encarcelamiento, y es que Pablo escribe aquí a su hijo amado Timoteo. Y observa conmigo cómo se introduce esta carta, observa el contexto del autor con el destinatario. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿A quién está dirigida esta carta? Es a Timoteo. ¿Quién era Timoteo para Pablo? Lo está diciendo aquí, un verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, dentro del primer viaje misionero que emprende el apóstol Pablo a la ciudad de Listra, es que Pablo comienza predicando el evangelio en esa región. Y en ese primer viaje misionero, Pablo tuvo gran oposición por parte de los judíos y de las personas que estaban en Listra y Denver. Y recordemos, si tú no lo has leído, lo puedes leer en Hechos capítulo 14, versículo 8 al 23, donde Pablo comienza este viaje misionero, su primer viaje misionero a estas regiones, y había muchos judíos que violentaron la vida del apóstol Pablo al punto de que le apiedraron y pensaron que le habían matado, puesto que lo tomaron y lo echaron fuera de la ciudad pensando que él había muerto. Y en esa ciudad es donde precisamente vivía Timoteo. Timoteo era de esa región. Es aquí donde Pablo, cuando regresa en su segundo viaje misionero, regresa a Listra, y es que se encuentra con Timoteo. Observa conmigo este encuentro en Hechos 16, Hechos capítulo 16, versículos 1 al 3. Hechos capítulo 16, versículos 1 al 3. Observa, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padres griegos. De manera que lo más probable que este discípulo, cierto discípulo llamado Timoteo, haya recibido el evangelio en el primer viaje misionero de Pablo. De manera que conoció a Pablo cuando Pablo predicó el evangelio, quizás experimentó y observó cómo era perseguido Pablo y cómo se le dio casi muerte por apedreamiento. De manera que ese es el contexto de cómo Pablo conoce a Timoteo. Y Pablo, dice el texto, queriendo que éste le acompañara ahora en su viaje misionero, dado que Pablo se había separado de Bernabé y solamente estaba con Silas, deseaba ir con Timoteo. Y yo pensaba respecto a la valentía que tuvo que tener Timoteo para acompañar a Pablo en su viaje misionero, porque si Timoteo conoció cómo dañaron los judíos la vida de Pablo a causa del evangelio, sin lugar a duda lo iban a hacer lo más probable con él que acompañaba a Pablo. Bueno, el destinatario, como dijimos, de esta carta es Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Observa quién era Timoteo. Timoteo era reconocido como un cierto discípulo, y me encanta, observa la progresión espiritual de la vida de Timoteo. Esto es fabuloso, esto es hermoso. Observa la progresión del evangelio en la vida de un joven, de este joven Timoteo.
En un principio Timoteo era, como dice el texto en Hechos 16, 1 al 3, un cierto discípulo. A quien los hermanos, observa, de Iconio y Listra daban buen testimonio. De manera que el testimonio de Timoteo como un verdadero discípulo se había expandido no solamente al interior de su propio hogar, sino que en 2 regiones distantes. Es como que podríamos decir, este hermano es conocido en Santiago y también en Puerto Montt. De ambas regiones se da buen testimonio de la vida de Timoteo. Timoteo, entonces, como dijimos, era hijo de su madre Eunices y su abuela se llamaba Loida, las cuales eran judías, las cuales inculcaron la lectura, la palabra y la exhortación de los mandamientos de Dios. Eso lo sabemos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, donde se nos dice que Timoteo abrigaba una fe no fingida. Por favor, subraya esa frase. Timoteo abrigaba una fe no fingida, la cual había en él, y también esa fe habitó primero en quién, en su abuela Loida y también en su madre Eunices. Entonces, vemos la importancia, observa, de la reduplicación, de la expansión y el conocimiento de la palabra de Dios en cada generación. Observa una abuela cómo transmite el mensaje a su hija y cómo esa hija transmite el mensaje a su hijo y pasa de generación en generación el conocimiento de la palabra de Dios. Sin lugar a duda, estas ambas mujeres debían haber tenido muy buen testimonio para que el evangelio que recibió Timoteo haya cabido o haya sido coherente con la vida propia de su madre y de su abuela. Entonces vemos que este joven Timoteo quiso Pablo que le acompañara y le tomó, dice la palabra de Dios en Hechos 16:3, y le tuvo que circuncidar. Le tuvo que circuncidar ¿a causa de quién? A causa de los judíos. De manera que él era, recordemos, de padre griego y de madre judía. Por esa razón, Pablo tuvo que circuncidarle a fin de que los judíos no le tomaran cuando quizás ingresara en alguna sinagoga junto con Pablo. Entonces Timoteo fue creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios, y esto es lo que estaba diciendo en un principio. Observa la progresión en la vida de Timoteo, cómo parte siendo un cierto discípulo. Pero luego vemos en Romanos 16:21 que Timoteo, la gracia y el conocimiento de la verdad fueron nacidos en la vida de Timoteo, y Timoteo dejó de ser cierto discípulo y se transformó ahora en un colaborador de Pablo. Luego de colaborador, Timoteo siguió creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios y se convirtió en un servidor de Dios en el Evangelio. Observa, ya dejó de ser un simple colaborador y ahora es un servidor de Dios en el Evangelio, y eso lo sabemos por 1 de Tesalonicenses 3:2. Reconocido también como el que hace la obra de Dios, así como Pablo. Mira cómo crece en 1 de Corintios 16:10. Uno que hace la obra de Dios, así como ¿quién? Como Pablo. Timoteo, un simple discípulo, pasó a ser un colaborador, de un colaborador, uno que hace la obra de Dios, y uno que hace la obra de Dios como Pablo, hasta llegar a ser uno semejante a Pablo. Y esto me encanta, ver esta progresión, cómo Pablo mentoreó la mente de Timoteo, cómo Pablo realmente fue un padre espiritual para la vida de Timoteo. Muchos comentaristas argumentan y piensan que lo más probable que el padre
el padre sanguíneo, podríamos así decirlo, de Timoteo, hubiese fallecido y de alguna manera su abuela y su madre en este caso era viuda. Y Pablo fue a ser figura paternal para Timoteo, quien mentoreó la mente de Timoteo al punto de hacerlo un colaborador fiel de él. Y observa hasta qué nivel llega Timoteo en Filipenses 1:1. Acompáñame, por favor, a esta epístola que ya la hemos estudiado, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Observa cómo parte esta epístola y cómo Pablo considera a Timoteo. Ya no lo considera como un discípulo, como un colaborador, ya no lo consideran como alguien que hace la obra de Dios, como Pablo, sino que ahora es Pablo y Timoteo, siervos del Señor Jesucristo. Ambos son ahora servidores de Jesucristo. Sabemos que Pablo tenía autoridad apostólica, no así Timoteo, pero ambos estaban sirviendo al mismo nivel al Señor Jesucristo y por su evangelio. Ese era Timoteo. No obstante, el aprecio de Pablo por Timoteo era mucho más que un simple colaborador, era mucho más que eso. Pablo consideraba a Timoteo como un verdadero hijo en la fe. Observa nuestra lectura, el versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Pablo amaba a Timoteo. Pablo consideraba a Timoteo como su hijo amado y fiel en el Señor. Entonces vemos que Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo. ¿Y dónde estaba Timoteo? Timoteo se encontraba en Éfeso. Observa, el apóstol Pablo es reconocido como uno de los responsables en llevar el evangelio por toda Asia, Macedonia, predicando el evangelio de Jesucristo, y así es reconocido como el que trastornaba todas estas regiones con la verdad del evangelio. Me encanta cómo reconocen a Pablo en Hechos 19:26. Mira, acompáñame por favor, cómo Demetrio reconoce a Pablo en Hechos 19:26. Hechos 19:26, observa, Pablo se encuentra en Éfeso en el capítulo 19, Pablo se encuentra en Éfeso, llega aquí a predicar el mensaje a esta región y se produce un gran alboroto al punto de casi nuevamente matan al apóstol Pablo. Y observa lo que dice Demetrio de Pablo en el versículo 26, dice, pero veis y oí que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. De manera que Pablo estaba erradicando la idolatría de toda esa región. Y es aquí donde Pablo permanece durante 3 años enseñando la palabra y el mensaje del evangelio. Entonces, esa es la razón de por qué Pablo, una vez liberado de su primer encarcelamiento, tiene un profundo deseo de volver a esta región de Éfeso, a la iglesia local de Éfeso. Y es por esa razón que lo más probable es que Pablo se encontrara con Timoteo en Éfeso y Pablo le ruega a Timoteo que se quede cuidando la iglesia local. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué razón Pablo le ruega a Timoteo que se quede en Éfeso? Bueno, por la razón que él había advertido años antes, muchos años antes de su primer encarcelamiento, cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso. En esos 3 años Pablo constituyó una iglesia local y perfeccionó y preparó a ancianos, pastores que lideraban la iglesia, y Pablo les advierte
que cuando él parta de esta ciudad, algo iba a pasar. Observa lo que va a pasar en Hechos 20, Hechos capítulo 20, versículo 31. Observa lo que va a suceder. Hechos 20, capítulo 20, versículo 31. Pablo, desde el versículo 17 al versículo 38, está dando un discurso de despedida de los pastores de Éfeso, a los cuales llama a que vengan a Mileto. Mileto estaba muy cerca de Éfeso, por esa razón era el puerto. De hecho, Mileto y Pablo llaman a los ancianos a que vengan y se reúnan con él y le da este discurso de despedida. Y observa el versículo 17, por favor, leamos esta porción porque es muy importante para poder entender esta epístola de Pablo a Timoteo. Observa lo que Pablo está advirtiendo a los ancianos de Éfeso. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Por favor, observa, plural, ancianos. No dice al pastor de Éfeso, sino que dice a los pastores, a los ancianos de la iglesia local de Éfeso. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo este tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Lo sabemos, recordemos que fue apiedrado y fue casi ahorcado y ahogado por el trastorno en Éfeso. Y como nada que fuese útil, ha rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Ese es el mensaje de un verdadero maestro. Un llamado a ¿qué cosa? Al arrepentimiento. Versículo 21. Versículo 22, perdón. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber, lo que allá me acontezca. Recordemos que en Jerusalén es tomado preso y ahí es llevado a Roma, a su primer encarcelamiento en Roma. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Esas son las prisiones. Ahí Pablo está hablando de lo futuro, de estas epístolas de las prisiones que escribe en Roma. Pero observa, versículo 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y observa el mandato que le da a estos ancianos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar ¿qué cosa? La iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros ¿qué cosa? Lobos rapaces que no perdonarán ¿a quién? Al rebaño. Esa era la advertencia de Pablo a los pastores de Éfeso. La palabra obispo, pastor, anciano es la misma, dentro del mismo contexto. Son pastores que apacientan la grey del Señor, una iglesia que está dirigida por un cuerpo pluralista de ancianos. Lo triste de todo esto es que en medio de esos ancianos es que se iban a levantar falsos apóstoles y falsos maestros. Por esta razón, Pablo escribe esta primera epístola a Timoteo diciéndole: bajo estas circunstancias, donde la iglesia se enfrentaba con falsos maestros y hermanos que buscaban dividir el cuerpo de Cristo, es que Pablo le ruega a Timoteo que permanezca en Éfeso para que mandase a alguno que no enseñe diferente doctrina, sino el glorioso evangelio del Dios bendito, el cual ha revelado por su Espíritu Santo en el mensaje de Pablo. Una de las más grandes luchas que siempre ha experimentado la iglesia
y que ha experimentado el pueblo, incluso el pueblo de Israel, es contra los falsos maestros, contra los falsos profetas. Queridos hermanos, esta epístola, si bien son consejos, son instrucciones para los líderes de la iglesia, no obstante, como creyentes tenemos la obligación de estar atentos y comprender y conocer si la doctrina que estamos recibiendo es conforme a la palabra de Dios, a la sana doctrina que emana de los labios de nuestro Señor Jesucristo. De manera que, como bien decía, la gran lucha que experimentó el pueblo de Israel no fue precisamente con la invasión de las naciones que no eran judías, con los cananeos, con los filisteos, sino que la gran lucha que tuvo el pueblo de Israel fue contra los falsos profetas y falsos maestros. Fueron los que dañaron mayormente a la nación al punto de destruirla a causa del juicio de la ira de Dios. Observa lo que hacían los falsos maestros en el pueblo de Israel. Jeremías 14:14. Jeremías se encuentra exiliado, está en Jerusalén y observando cómo fue todo el pueblo de Israel llevado en cautividad y Jerusalén estaba desolada. Y observa por qué sucede esto. Precisamente por la introducción de falsos profetas a los cuales el pueblo ponía oído y no a la palabra de Dios. Jeremías 14:14 nos dice que me dijo entonces Jehová, esta es palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías, diciendo respecto a estos falsos profetas, dice, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Y ese es el problema, queridos hermanos. Ellos vienen en el nombre de Dios. Se disfrazan como apóstoles de Jesucristo, apóstoles de Dios, como lo hicieron en el Antiguo Testamento, como profetas de Dios, vienen en el nombre de Dios. Y el Señor dice, no los envié, yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visiones mentirosas, adivinaciones, vanidades y engaños de su corazón. Eso es lo que profetizan estos hombres. Tristemente, el pueblo de Israel, en vez de poner su mirada en las Escrituras, pusieron sus oídos en estos falsos profetas y maestros. Así también dice el apóstol Pedro que esto va a suceder no solamente a la iglesia del primer siglo, sino lo más probable a todas las iglesias hasta en la actualidad. Observa segunda de Pedro 2:1, segunda de Pedro 2:1, cómo Pedro tiene estos mensajes del Antiguo Testamento en mente para poder instruir a la iglesia respecto a lo que se puede introducir dentro de la iglesia. Observa lo que tiene en la mente el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Refiriéndose al pueblo de Israel, hubo falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros, ¿qué cosa? Falsos maestros. Eso es una realidad, queridos hermanos. Es una advertencia, no es una posibilidad, es una realidad, queridos hermanos. No estamos exentos de que como iglesia esto no suceda en medio de nosotros. Por esa razón es que es bien importante atender al consejo de lo que el Señor Jesucristo nos enseña también en su Evangelio. En Mateo 24:4 observa. Jesús advierte al pueblo de Dios de velar, que deben velar y mirar que nadie os engañe. Nadie os engañe porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿No es ese el engaño que quizás experimentamos muchos de nosotros? Falsos maestros con falsas señales y falsos milagros,
a los cuales nos llevaron y nos guiaron a obedecer a su palabra antes que a la palabra de Dios, porque eso es lo que hace un falso maestro, busca que la iglesia le obedezcan a ellos y no que la iglesia le obedezca a Dios. Por esta razón Pablo instruye ahora a Timoteo y le exhorta a todo creyente que sea instruido respecto a identificar a un falso maestro y sus falsas enseñanzas. Observa las acciones de un falso maestro en el versículo 3. Observa las acciones de un falso maestro. Observa cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a ¿dónde? A Macedonia, con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Para que mandases a alguno, ¿qué cosa? Que no enseñe diferentes doctrinas. Timoteo debía silenciar y no permitir que en la iglesia se enseñe una doctrina diferente. Esa es la función de todo anciano, procurar que se enseñe la sana doctrina, buscar que no se enseñe una doctrina diferente. Como te rogué, quizás Timoteo no quería quedarse en Éfeso. ¿Por qué razón? No lo sabemos. No sabemos por qué Timoteo no quería quedarse en Éfeso. Bueno, yo al leer Hechos de los Apóstoles, tendría quizás muchas razones Timoteo para no quedarse en Éfeso al saber todo lo que podía experimentar. Pero Pablo le dice, como te rogué. Le ruega como un padre a un hijo, le dice, te ruego que te quedes en Éfeso. Debido a que algunos, y observa esa frase, algunos, no eran muchos, porque lo más probable que en la liberación del primer encarcelamiento de Pablo de Roma es que Pablo viaja a Éfeso y Pablo confronta a estos falsos maestros. Recordemos que los confronta, observa en capítulo 1, versículo 20, observa el versículo 20 de esta lección. Pablo hace referencia a dos hombres a los cuales él confrontó. ¿Cómo se llamaban estos hombres? Himeneo y Alejandro, a quienes entregué ¿a quién? A Satanás, para que aprendan a no blasfemar. De manera que Pablo, lo más probable es que haya estado en Éfeso y haya confrontado a estos falsos maestros. Y eso era lo que tenía que hacer precisamente Timoteo. Confrontar a estos falsos maestros. ¿Por qué razón? Porque estaban enseñando una doctrina diferente. ¿Cuál era esa doctrina? Observa el versículo 4. Ni prestes atención a qué cosa. Fábulas y genealogías interminables. Eso era lo que enseñaban los falsos maestros. Enseñaban fábulas. ¿Qué tipo de fábulas? No lo sabemos, por eso el texto no lo dice. Sin embargo, podemos saber qué es lo que ellos estaban enseñando en el capítulo 4. Observa, el capítulo 4 nos da luces de lo que estaban enseñando estos falsos maestros en el versículo 1 al 3. Capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿Qué estaban enseñando estos falsos maestros? Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritu engañador y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué enseñaban? Prohibirán ¿qué cosa? Prohibirán casarse y mandarán ¿qué cosa? Abstenerse de alimento. Como creyendo que el sexo era algo malo, pecaminoso. Esa era la razón por qué iban a prohibir casarse. El sexo no es malo en el matrimonio. Sin lugar a duda, el sexo es malo cuando se ejercita fuera del matrimonio, lo cual conduce a la lujuria, fornicación y adulterio. Sabiendo que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Y eso es lo que enseñaban ellos, que debían abstenerse de las relaciones sexuales. Era como una especie de ascetismo. Recordemos que era lo mismo que estaba pasando en la iglesia de Colosa, que ellos tenían que abstenerse de ciertos deseos del apetito de comer ciertos alimentos,
y creían que al abstenerse de estas cosas iban a alcanzar el favor de Dios. Tristemente, estos falsos maestros no eran aptos para enseñar. Sus enseñanzas eran como gangrena al cuerpo de Cristo, como dice 2 Timoteo 2:17. Sus enseñanzas se habían desviado de la verdad, 2 Timoteo 2:18. Sus enseñanzas eran necias e insensatas que engendraban contienda, 2 Timoteo 2:23. Estos hombres no eran obreros aprobados, estaban usando las escrituras de manera incorrecta. Por esta razón, todo verdadero líder debe ser diligente y no negligente en estudiar la palabra de Dios. 2 Timoteo 2:15 nos enseña a todos los ancianos, a los maestros y a los futuros candidatos para ejercer el liderazgo que deben procurar con diligencia. Ser diligentes, no negligentes, presentándose aprobado ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y aquí está el problema de estos falsos maestros. Usaban mal la palabra de Dios. Estaban usando mal la palabra de Dios y es triste, queridos hermanos, como muchas iglesias ocupan mal la palabra de Dios. Enseñan doctrinas donde no se debe enseñar doctrina y enseñan mandamientos de hombre en vez de los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el resultado de estas malas enseñanzas? ¿Cuál es el resultado de un hombre que no usa bien la palabra de Dios? Observa el versículo 4, los efectos de un falso maestro. Observa el versículo 4, acarrean ¿qué cosa? Disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Las enseñanzas de los falsos maestros acarrean disputas en vez de edificación. Sus enseñanzas no contribuyen a nada. ¿Qué puede enseñar las genealogías? ¿Qué puede enseñar eso? Solamente un orgullo patético de pretender de ser de un pseudo linaje para tener un nivel superior frente a otro. Y eso es todo lo contrario a lo que nos enseña el Señor Jesucristo. A que nos debemos estimar los unos a los otros como superiores. Pero ellos enseñaban analogías a fin de decir somos del linaje de la tribu de. Como que si eso le daba una posición o una posición frente a Dios y frente a los hermanos. Sus enseñanzas no edificaban a nadie. De hecho, una de las características de un falso maestro es que sus enseñanzas no van de acuerdo a su propia vida. Un falso maestro enseña algo que no vive. Predica algo que no practica. Quieren enseñar doctrina entre las líneas de las Escrituras donde no hay claridad y ellos pretenden dar claridad, pero mira sus vidas. Son tan oscuras como oscuras son sus enseñanzas. Ellos, los falsos maestros, jamás van a hablar de la fidelidad en el matrimonio. Ellos jamás van a hablar del cuidado de amar a Dios antes que el dinero. Ellos jamás van a hablar de una obediencia fiel a la palabra de Dios y vivir conforme a la piedad. No, ellos van a hablar de ángeles y demonios y de cosas que ni siquiera la Biblia nos da claridad. A ellos les fascina Deuteronomio 29:29, aquellas cosas ocultas que son reservadas para Dios. Ellos quieren saber esas cosas ocultas y se olvidan de lo que ha sido revelado es lo necesario para nosotros. Estos hombres ofrecían un camino a Dios muy diferente a lo que las Escrituras ofrecen. Por un lado, estos hombres estaban enseñando que requería un esfuerzo humano para agradar a Dios o para ganar el cielo. Debían negarse de los apetitos sexuales, debían negarse del alimento para ganar el cielo. Y eso es diabólico, hermano. Pretender de que tú por abstenerte de alimento vas a ganar el favor de Dios, eso es diabólico.
Eso es tener la obra de Cristo por insuficiente. La obra de Cristo por ti y por nosotros es perfecta. No requiere ningún aporte tuyo. Lo que hizo Dios por ti no requiere ningún aporte tuyo. Para heredar el reino de los cielos no es la obra de Cristo más algo tuyo. No, querido hermano. La obra de Cristo es suficiente para todo hijo de Dios. Por lo tanto, debemos mirar y observar lo que estos falsos hombres enseñan, debido a que afectan la unidad y el crecimiento del cuerpo de Cristo. ¿Por qué razón? Bueno, porque no edifican. Sus enseñanzas no edifican, no traen unidad, no traen amor los unos para los otros. Sus enseñanzas eran contrarias al mensaje de salvación que es por fe. Gálatas 1:8 nos habla respecto a estos hombres y Pablo advierte incluso de su propia vida. Observa la humildad de Pablo. Mas si aún nosotros, Pablo no se excluía de esta situación para advertir a la iglesia. Recordemos que Pablo deseaba que todos corriéramos fieles esta carrera hasta el final. Tristemente, en la actualidad hemos visto cómo hombres, pseudo líderes religiosos, grandes teólogos, no corrieron fieles hasta el final. Se tropezaron en su carrera en líos de falda, líos amorosos, de inmoralidad, lujuria desenfrenada, y no fueron fieles hasta el final en su carrera. Pablo advierte respecto a esto, mas si aún nosotros o un ángel del cielo observa, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa es la condición de un falso maestro, un anatema. ¿Cómo es ese otro evangelio? Bueno, ese otro evangelio me encanta, hermano. Cuando, mira, observa ese Gálatas 1, capítulo 1, versículo 8 al 9, observa el versículo 10. ¿Cómo es ese otro evangelio? Aquí Pablo da luces cómo es un falso evangelio. Observa Gálatas 10, 1:10. Pero ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿No es eso lo que hacen los falsos maestros? Buscar el favor de la congregación, predicar un mensaje persuasivo para que tengan el favor de la congregación hacia él. ¿O trato de agradar a los hombres, dice Pablo? Todo lo contrario, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. De manera que lo que distingue el verdadero mensaje de un verdadero maestro es el llamado al arrepentimiento. Y sin lugar a dudas, ese llamado no a todos les gusta. No a todos nos gustan que nos llamen al arrepentimiento, por cuanto debemos reconocer que estamos en pecado. Observa el mandato que le da Pablo a Timoteo, versículo 5. El mandato, observa el mandato y la verdadera enseñanza. Pues el propósito de este mandamiento, es decir, el propósito de esta carta, Timoteo, el propósito de por qué te estoy escribiendo toda esta instrucción es este. Este mandamiento es el amor nacido ¿de dónde? De corazón limpio y de qué cosa? De buena conciencia y de fe no fingida. Estas son las marcas distintivas de un verdadero maestro, que él enseña por amor, no por amor al dinero, por amor a Cristo y su evangelio. El amor es la marca distintiva de un verdadero cristiano, es lo que te lleva a ser conocido por todos que eres un verdadero discípulo de Dios. De hecho, el Señor Jesucristo lo enseñó: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Sin embargo, tal amor no es como el amor del mundo, no es como el amor de estos falsos maestros. ¿Por qué razón? Porque el amor de estos falsos maestros no nacía de un corazón limpio. La verdadera enseñanza de un verdadero líder
surge de un amor nacido de corazón limpio. Observa esto, corazón limpio. ¿A qué se refiere? El salmista pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? En el Salmo 24:3. ¿Y quién estará en su lugar santo? Hermano, ¿quién va a estar en la presencia de Dios? El salmista luego responde a esta pregunta en Salmo 24:4, diciendo, el limpio de manos y puro de corazón. Pero ¿quién puede decir, soy limpio de mano y puro de corazón? Solamente aquellos que han sido lavados y limpiados por la sangre del Cordero, la cual limpia nuestros corazones. ¿Recuerdan cuando peca David con Betsabé? Y clamó David en el Salmo 51:10 debido al pecado que había cometido, no precisamente contra Betsabé y Urías, sino dice contra Dios. Crea a mí, oh Dios, ¿qué cosa? Un corazón limpio. Ese es el deseo de un verdadero líder, tener un corazón limpio. Oh Dios, he pecado delante de ti, mas te pido que crea en mí un corazón limpio. Ese es el deseo de un verdadero líder, tener un corazón limpio. Y me encanta esta observación de Samuel Pérez Millo respecto a la naturaleza del corazón de un verdadero creyente. Samuel Pérez Millo dice, Dios no repara el viejo corazón contaminado por el pecado y endurecido por el pecado, sino que lo retira y pone en su lugar uno nuevo. Esa es la obra de Cristo. Cristo nos da un nuevo corazón. No el mismo corazón, sino un nuevo corazón. De manera que el falso maestro, como no tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida, no puede amar verdaderamente. Él finge amar. El salmista en el Salmo 73:1 exclama, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Sin lugar a dudas, Dios es bueno para con los limpios de corazón, para aquellos que han limpiado su corazón en la sangre de Jesucristo. Y no solamente el amor nace de un corazón limpio, sino que el amor de un verdadero maestro nace de una buena conciencia. ¿Y qué se refiere esto a una buena conciencia? La conciencia es la facultad del hombre creada por Dios para juzgarse a sí mismo. La conciencia o te defiende o te acusa, o te defiende o te acusa. Tristemente, en el inconverso, su conciencia está cauterizada. La conciencia del falso maestro está cauterizada, no le acusa de su pecado. No le permite su conciencia venir en arrepentimiento ante el Señor. Esta conciencia es dada por Dios a todos, porque en Romanos 2:14 dice, cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio, ¿qué cosa? Su conciencia, acusándole o defendiéndole sus razonamientos. De manera que la conciencia es la que te acusa, te redarguye, te avergüenza, genera remordimiento a fin de que vengas en arrepentimiento a un corazón y una mente pura. Pablo, todo su ministerio tenía ese propósito, presentarse ante Dios siempre con una limpia conciencia. No sé cómo está tu conciencia, querido hermano. No sé qué has hecho durante esta semana, en tu trabajo, en tu vida privada. No sé si tu conciencia te acusa. Si tu conciencia te acusa, glorifica a Dios, porque esa conciencia te guía al arrepentimiento. Si tu conciencia no te acusa y dice, bueno, yo no he hecho nada malo, yo he andado bien, he hecho muchas cosas buenas esta semana, de hecho no creo que haya pecado esta semana, tristemente es una mente reprobada de un hombre que no puede venir en arrepentimiento y fe porque no tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. No solamente necesitamos de un corazón limpio,
No solamente necesitamos de una conciencia viva, sino también de una fe no fingida. Observa el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida, observa el versículo 5, bien digo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazones limpios y de buena conciencia y de fe no fingida. Esta era precisamente la fe que habitaba en Timoteo, y eso lo sabemos en 2 Timoteo 1:5, cuando Pablo exhorta y le dice a Timoteo respecto a la fe no fingida que había en él, en su madre y en su abuela. La fe no fingida es la que te permite edificar a otros, no con vanas palabras, sino con las palabras que emanan de las Escrituras. El deseo y el desvío de los falsos maestros, sin lugar a duda, dañaba al cuerpo de Cristo. Observa el versículo 6 y 7, de los cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctos de la ley, sin entender ni hablar lo que están afirmando. Sus corazones estaban tan llenos de motivos egoístas. Ellos querían ser reconocidos como doctores de las Escrituras, mas no entendían lo que enseñaban ni lo que estaban diciendo. Al respecto, John MacArthur comenta y dice que el que de verdad entiende la función de ser un maestro, comprende que no es el lugar para mostrarse orgulloso. Un verdadero maestro no busca ser el docto de la congregación, sino todo lo contrario, busca servir en humildad a sus hermanos. Ahora tú, querido hermano, no sé si te das cuenta la importancia de discernir la sana doctrina que se enseña en cualquier púlpito. O tú, querido hermano, cuando tú enseñas a otro, ¿qué es lo que enseñas? ¿Te enseñas a ti mismo? ¿Te exaltas a ti mismo? En tus conversaciones cotidianas con otro hermano, ¿conduces a otro hermano a la obediencia del Evangelio o te destacas a ti mismo frente a tu hermano? ¿Te destacas diciendo lo que haces, lo que eres o lo que piensas o lo que has adquirido? ¿O guías a otros en obediencia y fe al Evangelio? Cuando hablas con otro hermano, ¿de qué hablas? ¿Hablas de ti? ¿De tus méritos? Sin lugar a duda, esto no era lo que hacía Pablo. Pablo decía y hablaba de su Señor, de mi Señor, del cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura. No tengo nada de que jactarme. Nada de que jactarme. No tengo privilegios, prestigios o algún diploma para mostrarle a ustedes, sino todo lo contrario. Deseo servirle, pues este es mi honor, ser un esclavo de Jesucristo. Esa es la identidad de un verdadero maestro. Buscar, servir y no ser servido. Buscar ser fieles a la Escritura, buscar ser fiel al Señor y cumplir en ello su ministerio. Te invito a que oremos.